En Estados Unidos, el año 13, se describe un modelo experimental en ratas sugiriendo una irritación crónica que produce el cáncer gástrico. Y finalmente, el doctor colombiano Pelayo Correa, el año 75, describió la secuencia de desarrollo del cáncer gástrico desde una gastritis aguda hasta terminar en el adenocarcinoma. Y finalmente, el año 82, los australianos describen la presencia de Helicobacter pylori y después se clasificó como carcinógeno tipo 1 y ganaron incluso el premio Nobel. El cáncer gástrico es la quinta incidencia de tumores malignos en el mundo, con cerca de 1 millón de casos nuevos al año. Pero es la segunda causa de fallecidos por tumores malignos después del cáncer de pulmón, con cerca de 800.000 fallecidos por el año. Ahora, es curioso que su incidencia ha disminuido en los países desarrollados. ¿Y por qué? Porque hay refrigeración que conserva las comidas, hay bastante más fruta y verduras todo el año, frescas. La gente ha aprendido a comer menos comida salada. Hay una tremenda búsqueda de casos de cáncer incipiente y, por supuesto, toda la reducción de la infección del Helicobacter pylori. La siguiente. Este mapa es muy interesante porque fíjense que el cáncer gástrico es del Pacífico, no del Atlántico. Ustedes ven en Asia, hay 3 países que concentran el 60% de todos los cánceres del mundo, que es China, Japón y Corea. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, nosotros en América, Costa Rica, Ecuador, Colombia y Chile, mientras que en el Atlántico, prácticamente, curiosamente, hay muy poca incidencia de cáncer gástrico. La siguiente. Ahora, nosotros en el occidente tenemos un cáncer con algunas diferencias a los orientales, y eso es importante conocerlo. Primero que nada, nuestros pacientes son de mayor edad y con un IMC significativamente mayor. El IMC, como hemos comentado en el oriente, los cánceres gástricos es 21-22 y nuestro IMC es 28. Tenemos una menor incidencia de Helicobacter pylori, una mayor incidencia de tumores proximales, mucho más. Fíjense que en el webinar que vimos hace 4 días, en que hablaban de Corea, Japón, Singapur, solamente tenían un 15% de gastrectomía total porque la inmensa mayoría son cánceres más distales. Así que es muy diferente. Y 67% de los cánceres que están operando ahora son cánceres incipientes. Muy diferentes a nosotros. Tenemos, por lo tanto, nuestros tumores en etapas más avanzadas. Ellos tienen muchas terapias ayudantes que nosotros no tenemos. Ahora, han habido muchos cambios en Chile en los últimos 40 años. Por ejemplo, ha aumentado la resecabilidad de forma importante. Cuando yo empecé era menos del 50%, ahora es 90% la resecabilidad. El cáncer gástrico, que era principalmente antral, actualmente 70% es subcardial, o sea, el cáncer subió. También aumentó el carcinoma difuso. Cuando yo empecé, el 80% era de tipo intestinal y ahora es 50 y 50%. Y por supuesto que la mortalidad operatoria de gastrectomía total ha bajado enormemente a niveles internacionales de 2%. La siguiente. Esta es la tasa en Chile, y ustedes ven que del año 90 hasta el 2016, por ejemplo, la tasa se mantiene en un promedio de 19 por 100.000, siendo los hombres el doble de mujeres. En hombres es 25 y en mujeres aproximadamente 12,5. Así que es 2 hombres por 1 mujer. Pero en Chile se ha mantenido en estos 30 años prácticamente una tasa cercana al 19. La siguiente. El cáncer gástrico, importante la prevención primaria, que quiero explicarle algunas cosas. Que son 4 factores importantes. La erradicación del helicobacter, eliminar el cigarrillo, cambiar el hábito de comida y algunos medicamentos que pueden ayudar. La prevención secundaria es obviamente la detección precoz, que nosotros no la podemos hacer. La terciaria es un tratamiento adecuado. La siguiente. Ahora, la erradicación de Helicobacter pylori en general puede disminuir el cáncer gástrico en un promedio en 40%. Puede haber quimioprevención con algunos medicamentos que les voy a contar.
Las frutas y verduras frescas son muy importantes, evitar picantes, frituras y cambiar algunos estilos de vida, especialmente el cigarrillo. La siguiente. El corte pylori fue descrito, como les dije, en el año 82 y, curiosamente, 70% de los cánceres gástricos se relacionan con esta bacteria y son los llamados cánceres no cardiales. El cáncer cardial, que es obviamente la unión gastroesofágica, ese no tiene relación con el Helicobacter pylori, sino con reflujo. La siguiente. En China, el año 95, fíjese que se hizo este estudio muy interesante. 3.300 pacientes se trataron con Helicobacter pylori, se dividieron en erradicados y no erradicados. Y a los 15 años de seguimiento, fíjense que la incidencia de cáncer gástrico se redujo en 40% comparado con el placebo. La siguiente. Esta Helicobacter pylori, quiero decirle que es asintomático, no produce síntomas salvo alteración histológica. En un porcentaje pequeño se asocia a úlcera duodenal o úlcera gástrica, cáncer gástrico en cerca de 1 a 2%, y linfoma mal en una porción muy baja. Ahora, las estatinas, curiosamente, muestran que la ingesta de estatinas crónicamente una disminución significativa de riesgo de cáncer gástrico, al igual que la metformina. Son medicamentos que están en evaluación. Y la siguiente. Y también la aspirina, 100 miligramos por día, también reduce el riesgo de cáncer gástrico. Y los inhibidores de COX-2 también disminuyen un 50%, por lo menos regresan las lesiones premalignas. Ahora, todos estos son en cánceres no cardiales, que son los cánceres más distales. La siguiente. Hay 3 lesiones precancerosas que ustedes como cirujanos tienen que hacer endoscopía si se dedican a cáncer gástrico y que tienen que controlar. Que la gastritis atrófica, la metaplasia intestinal y la displasia. Son esas 3 lesiones precancerosas que la mayoría son ya fijas. A veces pueden regresar, pero son lesiones que tienen que controlar en forma secuencial, endoscópica e histológicamente. Siguiente. Aquí hay un resumen. Ustedes ven que la infección de Helicobacter pylori es un factor de riesgo para el cáncer no cardial, pero no para el cardial. El cigarrillo, mucho más para el cardial. El alcohol no tiene relación con el desarrollo del cáncer gástrico. La obesidad, por el reflujo y por comer más, tiene que ver con el cáncer cardial. Los vegetales y las frutas, en ambos disminuye incidencia. Y por supuesto que la ingesta de sal, la historia familiar es muy importante. Son cosas que ustedes como cirujanos van a tener que... El cirujano no solo debe operar, chicos, sino tienen que saber una serie de otras cosas, porque el paciente es un sistema complejo, no es solo extirparle un órgano. Por eso yo insisto en estas cosas. La siguiente. En Chile, aproximadamente más de 5.000 pacientes se hospitalizan al año por cáncer gástrico, y esto se debe a que varios se hospitalizan varias veces porque son tratados por quimioterapia. De esos, 1/3 son solamente operados, 1/3. Y lo interesante es que el 89% de los pacientes se operan en el sistema ministerial y 11% en el sistema privado, para que tengan una idea de la estadística de cáncer gástrico. La siguiente. Y en todo Chile, actualmente se resecan 1.500 pacientes al año en todo Chile por cáncer gástrico, de los cuales 3/4 corresponde a gastrectomía total y 25% a gastrectomía subtotal. Nosotros, por ejemplo, un hospital en Corea nos contaba que opera 1.027 pacientes al año, un solo hospital. Obviamente nosotros no podemos competir con eso, y estas son nuestras estadísticas globales de todo Chile. Siguiente. Ahora, ¿se justifica qué tipo de disección linfática en cáncer gástrico? Siguiente. Este es un autor alemán que hizo en 30
autopsias de sujetos que se murieron, vio cuántos linfonodos hay alrededor del estómago y vio que de los ganglios número 1 al 11 hay promedio 27 ganglios y del 1 al 16, 46 linfonodos. Esto en el área, digamos, en pacientes occidentales, para que tengan una idea más. La siguiente. Estos son los linfonodos que son muy bien conocidos. La primera barrera ganglionar, los perigástricos, y la segunda barrera ganglionar, esos alrededor de la arteria y la vena. La siguiente. Actualmente han tenido importancia los linfonodos que están a nivel del hiato y del mediastino posterior, especialmente por esta alta incidencia de cáncer cardial y de ascenso del cáncer ahí exactamente, que son grupos que se han incorporado y que tienen que conocer los que se dedican a este tema. Siguiente. ¿Y para qué sirve? Tantas veces, ¿para qué sirve la linfadectomía? Primero, establece el estadiaje del tumor. Enseguida, es muy importante la prevención de recurrencia loco-regional. Aumenta la sobrevida global, como les voy a mostrar. Se resecan linfonodos además con micrometástasis. Fíjense que hay artículos en los cuales se hacen tinciones corrientes de un linfonodo negativo y un 38% de ellos puede tener micrometástasis que no se ven normalmente con las técnicas normales. Y por supuesto esto permite tener un R0. Así que es muy importante la linfadectomía. Lo siguiente. N1 actualmente no corresponde a la barrera N1 anatómica, sino cuando hay 1 o 2 linfonodos regionales metastásicos. N2 de 3 a 6 linfonodos metastásicos. Ya N3 son como metástasis. N3A de 7 a 15 linfonodos metastásicos y N3B más de 15 linfonodos metastásicos. Lo importante es tener, ojalá máximo, operar a los pacientes con N1, con 1 o 2 linfonodos metastásicos. La siguiente. Ahora, este fue el primer estudio publicado en el mundo comparando en forma prospectiva la gastrectomía estándar, que es D1, y la extendida, que era D2, pero lamentablemente no fue randomizado. Por lo tanto, ahí tuve yo un problema de no haber hecho el estudio randomizado. Es un estudio comparativo entre D1 y D2, el año 83 publicado, y vimos que la sobrevida era significativamente mayor cuando uno hacía una linfadectomía extendida comparada a la linfadectomía estándar. ¿Entiende? Esto lo mismo vio el doctor Sieber, que también hizo un estudio prospectivo no randomizado y vio que en los estadías 2 y 3A había una diferencia muy significativa en la sobrevida a 5 años plazo. ¿Entiende? Estos son los 4 estudios prospectivos randomizados, comparando D1, D2, el estudio holandés, Bonenkamp, el estudio inglés, Cucchieri, el estudio taiwanés de Wu y el estudio italiano de Giuli. En estos dos, tanto el holandés como el inglés no mostró ninguna diferencia significativa en D1 y D2 a 5 años plazo, mientras que el taiwanés y el estudio italiano sí mostró diferencias estadísticamente significativas de sobrevida. La siguiente. Fíjense que el estudio holandés llama la atención, primero que nada, una tremenda mortalidad operatoria en la gastrectomía D2. 1 de cada 10 se morían y gran morbilidad. Ahora, hay unas estadías que, perdónenme, nosotros no hemos tenido nunca. 25 días, un mes hospitalizado, una gastrectomía D2 normal, yo creo que es prohibitivo. Eso es un problema serio. La siguiente. Lo mismo el estudio británico. 13% de mortalidad en D2, o sea, 1 de cada 7 pacientes moría después de esta gastrectomía. Y en este estudio pasó lo mismo que en el estudio holandés. Fíjense que 50% de los pacientes en los cuales se indicó D2, no se hizo D2 a la estudiar los linfonodos, sino D1. Eso se llama non-compliance, o sea que no cumplieron el protocolo. Y por supuesto, si el 50% de D2 era D1, obviamente no había diferencia significativa entre los dos. La siguiente, este es el estudio italiano.
que mostró una sobrevida significativamente mayor y con mortalidades adecuadas, como nosotros, la siguiente. Y el estudio taiwanés también mostró una sobrevida significativamente mayor. A mí me llama la atención, 20% de 20 días de estadía en D2 me llama la atención, pero por lo menos las cifras son buenas. La siguiente muestra las curvas de sobrevida, en lo cual es la sobrevida significativamente mayor en D2 comparado con D1. Siguiente. Y este fue el estudio holandés que siguió a los pacientes a 15 años plazo y vieron que la mortalidad fue significativamente mayor a 15 años en los pacientes D1 comparado con D2. Siguiente. Ahora, la pregunta, ¿cuánto linfonodo debe resecarse para obtener un D2? Actualmente se ha demostrado que mínimo 29 linfonodos para hablar de una correcta linfadenectomía D2. Si ustedes sacan mayor linfonodos, es un índice que están haciendo una buena operación, pero no aumenta la sobrevida. Si sacan 32, 35 o 40 linfonodos, no aumenta más. El plató después de la sobrevida. La siguiente. Y si preguntan, ¿se justifica hacer mayor disección que la linfadenectomía T2? En realidad hay 3 estudios randomizados y prospectivos japoneses que muestran que no hay ninguna diferencia en sobrevida haciendo más, resecando más grupos ganglionares que una gastrectomía D2. Por lo tanto, el D2 es lo que vale. Entonces, lo siguiente. ¿Cuál es la Biblia ahora publicada en febrero de este año por la Sociedad Japonesa de Cáncer Gástrico? En gastrectomía total, el D1 va del ganglio 1 al 7, el D1 más significa D1 más 8, 9 y 11 proximal, el D2 es el D1 más 8, 9, 11 proximal, 11 distal y 12. Y la gastrectomía subtotal es muy parecido, salvo con algunos linfonodos menos, que no se los voy a contar, pero lo que sí quiero dejar claramente establecido que actualmente no se considera la linfadenectomía del número 10 dentro de la disección linfática habitual estándar en cáncer gástrico. La siguiente. Y por lo tanto, ustedes pueden de repente hablar de linfadenectomía D2 más cuando ustedes sacan más linfonodos que los que son los estándar, que puede ser el número 10, por ejemplo, o el 14B, ¿no es cierto?, de la vena mesentérica, o el 13 cuando hay invasión de duodeno, o los ganglios lumboaórticos cuando hay un compromiso linfonodal extenso. Siguiente, pero no es necesario. Ahora, ¿qué se hace en un cáncer gástrico incipiente? En un T1A, cáncer mucoso, usted puede hacer una resección endoscópica o una gastrectomía D1. En cáncer submucoso, hacen una gastrectomía D1 más. Es suficiente. Y si es un T1 con algunos linfonodos positivos, tienen que inmediatamente hacer gastrectomía D2. Y en los cánceres avanzados de T2 a T4, siempre gastrectomía D2. Reglas actuales publicadas recientemente. Lo siguiente. Pregunta, importante para ustedes, nuestros jóvenes recientes. ¿La edad es contraindicación de la gastrectomía? Este es un estudio alemán que comparó bajo y sobre 71 años y no mostró ninguna diferencia significativa, pero no tomó los de 80. La siguiente. Nosotros hicimos un estudio en que vimos que la mortalidad bajo 80 años es 2%, en pacientes sobre 80 años publicábamos 70 gastrectomías totales en que la gastrectomía R0 tenía 5% de mortalidad con una buena sobrevida, pero la gastrectomía R1, R2, es decir, más o menos paliativa o que no hacía cánceres muy avanzados, tienen 8 veces o más mortalidad que la mortalidad habitual de los pacientes bajo 80. Por lo tanto, la siguiente. La edad no es contraindicación de la cirugía, pero sí hay que evaluar la edad fisiológica y no la cronológica. Siguiente. ¿Es importante la experiencia del cirujano en esta cirugía? La siguiente.
Este fue un estudio británico en que este autor estudió 5 cirujanos y observen las tremendas variaciones que hay de un cirujano a otro, tanto en porcentaje de fístulas anatomóticas o de mortalidad, que va incluso de 0 a 37%. Por lo tanto, es muy importante la experiencia del cirujano. La siguiente. Este fue un estudio japonés que mostró que los cirujanos de bajo volumen tenían significativamente mayor morbilidad y mayor mortalidad que los cirujanos de alto volumen dedicados a cirugía del cáncer gástrico. La siguiente. Por lo tanto, creo que es muy importante la concentración de pacientes en centros especializados y con cirujanos expertos en este tema. Esto lo hemos dicho varias veces en Chile. Lamentablemente, nosotros en Chile tenemos un gran ego los cirujanos. Y cada uno se cree un Superman en realidad. Y es muy difícil que logre derivar un paciente a su cargo a otro cirujano. Pero yo creo que la única manera de lograr la cifra coreana o japonesa es hacer una concentración importante de pacientes. Yo sé que es muy difícil. La siguiente. Es importante evaluar el margen proximal de resección. La siguiente. En este dibujo se ve que a medida que ustedes seccionan más lejos del tumor, va disminuyendo la posibilidad de tener un margen positivo en la línea de sección. Y con 5 a 6 centímetros, es cero esta posibilidad. Siguiente. Aquí se ve, nosotros partimos en la cirugía abierta por cáncer gástrico, seccionando el esófago y mandando este borde a biopsia rápida. Siguiente. Ahí se ve cómo se reseca todo el borde. La siguiente. E incluso después, al hacer el esófago Y1 con el stapler, el segmento de mucosa que está ahí en el ámbil también se manda a biopsia rápida, y eso nos asegura más un mayor límite de negativo de borde oral. La siguiente. Estos son 3 estudios para mostrarles que solamente resumen. Los 3 muestran que la sobrevida es significativamente mejor cuando el límite oral es negativo. La siguiente. Este es un estudio que nosotros hicimos en 200 gastrectomías totales, en que fíjense que 193 dio borde negativo. Y en estos solamente en 1 salió positivo de la biopsia lenta, el borde, y en los 7 que salían bordes positivos tuvimos que hacer una re-resección y todos fueron negativos. O sea, creo que es muy útil la biopsia rápida de rutina al hacer gastrectomía total. Siguiente. Esto es, y especialmente cuando hay carcinoma de tipo difuso. La siguiente. ¿Qué tipo de laparotomía? Este es el único estudio prospectivo y randomizado que comparó a la laparotomía media con la transversa, y se vio que la laparotomía media es significativamente mejor tanto en el largo de la incisión, en el tiempo de apertura, el tiempo de cierre, etcétera, etcétera. Así que eso es lo que tienen que hacer si operan un paciente así. La siguiente. Usar bisturí o electrocauterio. Este es el único estudio randomizado británico que mostró que el uso de electrocauterio es significativamente mejor que el bisturí frío. La siguiente. Y ustedes ven, ¿no es cierto?, la apertura con bisturí. La siguiente. Se justifica el uso de ligature. Este estudio prospectivo randomizado en gastrectomía de 2 hechos por taiwaneses mostró que el uso de ligature significa menor tiempo operatorio, menor pérdida de sangre, pero curiosamente el fluido total de los drenajes es mayor, porque el ligature quema, fría las grasas, entonces produce más secreción que el bisturí convencional. Pero realmente es de rutina actualmente todos estos sistemas de sección ultrasónica. La siguiente. ¿Se justifica la aumentectomía y bursectomía? La siguiente. Bueno, la bursectomía significa resección en bloque de la cápsula anterior del páncreas y de la hoja superior peritoneal del colon transverso. Ahora, el aumento no
tiene linfonodos. No se reseca el aumento por tener linfonodos, sino lo que pasa que cuando hay bloqueo linfático, ¿cierto?, de los ganglios número 4, puede haber un flujo retrógrado y linfangitis aumental, y por eso se reseca el aumento. La siguiente. Esta es la aumentectomía que hacemos de rutina. La siguiente. Con el electrobisturí. La siguiente. Y haciendo, ¿no es cierto?, la cauterización de los vasitos del aumento. La siguiente. Esta es la bursectomía, en que usted observa, ¿no es cierto?, que queda el páncreas totalmente desprovisto de su cápsula. Ahí, perfecto. La siguiente. Y ahí ves claramente otro paciente con una bursectomía. Siguiente. Y así se ve la pieza resecada con su aumento y el estómago entero. La siguiente. Entonces, este fue un estudio que comparó la evolución precoz de la bursectomía versus no bursectomía, y se ve que los resultados fueron similares, no hay diferencia. La siguiente. Este autor japonés publicó hace algunos años que con la bursectomía había una sobrevida significativamente mayor en el cáncer seroso comparado a la no bursectomía, y postuló que la bursectomía aumentaba la sobrevida. Sin embargo, la siguiente, el estudio actual, fase 3, randomizado, controlado, japonés, mostró que la sobrevida es exactamente igual con o sin bursectomía. La siguiente. Y ustedes ven que las cifras son exactamente iguales, por lo tanto, no hay una mayor sobrevida al hacer bursectomía. En la actualidad, el consenso o la norma de año 20 es que la omentectomía en tumores T1, T2 es una omentectomía parcial, que se reseca a más de 3 centímetros de la gastroepitopia derecha, y los tumores 3 y 4 se hace la omentectomía estándar. La bursectomía no es necesario realizarla ni siquiera en tumor T4 localizado en la parte posterior. Siguiente. ¿Se justifica el uso de drenajes? Yo encontré la siguiente, solamente 2 estudios randomizados. Este estudio coreano que no mostró diferencias significativas en el uso o no uso de drenaje, y propone que no es necesario el uso rutinario. La siguiente. Este estudio chileno con el doctor Dembski Álvarez de Concepción. Ahí se ve cómo déjalo sin drenaje o con drenaje, igual que nosotros, 2 drenajes. La siguiente. Y curiosamente tampoco encontró diferencias importantes, de tal manera que es según los grupos quirúrgicos. Pero yo sinceramente les recomiendo a los médicos jóvenes que dejen drenaje en una gastrectomía total, 2 drenajes a cada lado de la anastomosis. Siguiente. ¿Se justifica esplenectomía o pancreatectomía? Este fue el primer estudio prospectivo y randomizado que se publicó, que lo hicimos nosotros, en un estudio muy completo y que nos costó bastante años, en que vimos que la esplenectomía es similar, digamos, la duración de la operación, la reoperación, etcétera. La siguiente. Pero las complicaciones sépticas son significativamente mayores si usted agrega una esplenectomía, comparado a no esplenectomía. La siguiente. Y lo interesante que en este grupo, nosotros, fíjense, estudiamos los 90 casos con esplenectomía. ¿Cuántos había micrometástasis en los linfonodos número 10? Solo el 9% tenía. De tal manera que, que el 91% de los casos de esplenectomía estuvo de más. Y vimos, la siguiente, que la sobrevida, ¿no es cierto?, era exactamente igual con o sin esplenectomía. Y esto fue repetido por otro estudio japonés del año 2006, también randomizado, que mostró lo mismo. Y se concluyó que no se justifica la esplenectomía rutina. Y la siguiente, y posteriormente el grupo japonés con el doctor Sano, hizo un gran estudio prospectivo y randomizado, y encuentra exactamente lo mismo que nosotros anteriormente, de tal manera que la esplenectomía no se justifica hacer de rutina, salvo que haya un compromiso de la curvatura mayor con algunos linfonodos ahí número 10, pero no se hace actualmente. La siguiente. Y aquí se ven la sobrevida igual con o sin esplenectomía.
Siguiente. ¿Qué se hace en pabellón? Ponemos la posición de Gracie. Ustedes ven que está más levantado el tórax que el abdomen, las vendas elásticas, las medias compresivas, la sonda vesical por 24 horas, la cefazolina, catéter epidural por 3 días y toda la cirugía que hemos hablado. La siguiente. Algunos consejos que quiero darle a los doctores. Este es un esquema, ¿no es cierto?, de cómo se hace la esófago-anastomosis, haciendo la jareta, colocando el Anvil y ahí se hace la anastomosis termolateral. Por favor, doctores, el asa alimentaria tiene que ser mínimo de 80 centímetros bien medido. El problema de la cirugía laparoscópica especialmente es que uno mide 80 centímetros, suelta y cuando remide ya mide 40 centímetros. Y lo vi recientemente una paciente, lamentablemente, que me tocó ver que tiene el esófago, pero bañado de bilis, lleno de erosiones, ya a los 3 meses de operado. Por lo tanto, midan bien, mínimo 80 centímetros para evitar el reflujo biliar. La siguiente. Es la sección del duodeno con stapler. La siguiente. Ahí se ve cómo se prepara el esófago abdominal. Se hace la jareta con prolento 0. Ahí pusimos el Anvil y se cierra la jareta. La siguiente. Se introduce el stapler 25, no 21, 25 por el asa yeyunal y se une con el Anvil. Siguiente. Se reseca el remanente, no vayan a dejar ese remanente ahí. Se reseca el remanente que cuelga del yeyuno. La siguiente. Y queda así la esófago-anastomosis. Siguiente. Bueno, después, ¿no es cierto?, uno sigue con la heparina, las vendas elásticas, los analgésicos, el catéter epidural por 3 días. Empezamos al día siguiente la nutrición enteral con sonda nasoidral que dejamos siempre durante la cirugía por vía abierta, kinesiterapia, control radiológico al 5.º día y después ya empieza a comer bien y al 7.º, 8.º día de alta. Siguiente. Y así en general el tiempo operatorio nuestro ha sido 3 horas por gastrectomía total laparotómica. 4 pacientes solamente requirieron un 2% de transfusión. En general la mayoría, el 90% se va de alta más o menos al 8.º, 9.º día. La siguiente. Consejos que les doy. Si ustedes quieren tener una buena exposición al esófago abdominal, hagan estos 4 etapas. Seccionen la membrana esofágica al inicio, hacen la vagotomía troncal bilateral porque con esto estiran el esófago, hacen una frenotomía anterior, un pinotis chico para abordar mejor el mediastino posterior. No hay que hacer toda la maniobra de pinotis, que pongan puntos laterales de seda para traccionarlo porque si no se retrae el esófago. Entonces hay que retirarlo y tenerlo bien en el abdomen para hacer la anastomosis. Siguiente. La sutura mecánica es muy útil, es más rápido, permite hacer anastomosis más altas, tiene menor incidencia de filtración y siempre tiene que ser hecha con stapler 25. Empezamos a usar primero stapler 21, pero tuvimos estenosis de la anastomosis, que no lo usen nunca. La siguiente. Siempre anastomosis terminolateral o lateral. ¿Por qué? Porque la pared yeyunal está bien irrigada y queda libre de tensión. Y la boca yeyunal se tiene que adecuar al lumen esofágico y no al revés. Siguiente. Y por eso mismo la anastomosis terminal no la hagan nunca, porque queda más tensa la anastomosis, queda con menor irrigación y la boca yeyunal es más grande que la boca esofágica y por lo tanto tienen que adaptarlo el yeyuno hacia el esófago y no al revés, porque ahí se producen las filtraciones. Esto lo vimos y por eso se lo digo. La siguiente. ¿Cuáles son nuestras estadísticas? Porque es muy importante tener nuestra realidad. La siguiente. En el año 2004, en mayo, yo creé la unidad de oncología de nuestro departamento a cargo de una enfermera, donde se registran todos los cánceres gástricos de todos los cánceres que se operan. Y ahí tenemos entonces una planilla Excel y tenemos estudios prospectivos de todos los pacientes.
Esta estadística hasta junio del 19, con 15 años, son 689 operados, gastrectomía subtotal 180, que yo no me voy a referir ahora, gastrectomía R1, R2, 42, y gastrectomía total R0 son 467. El siguiente. La parotómica usted ve en 85% y la paroscópica el 10% hasta esa época. Obviamente ahora hay más laparoscópico, como lo va a comentar el doctor Lanzarini. Cáncer gástrico avanzado, cáncer gástrico no, atrás, incipiente. La filtración de la yeyunostomosis es un poco más baja, pero sin diferencias significativas. La mortalidad por fístula es muy baja, muy baja. Hay filtraciones duodenales y la mortalidad global es subida entre 1 y 3%, muy baja. La siguiente. De las 46 fístulas, fíjense que solamente tuvimos que reoperar 28%. La mayoría actualmente se maneja con tratamiento conservador y con muy buen resultado. ¿Y qué hicimos en los reoperados para que aprendan? Hacer drenaje en la mayoría, porque hay un fenómeno inflamatorio que ya no permite hacer otra cosa. Esofagectomía distal en un paciente, esofagostoma cervical en un paciente, y los 3 con sutura fallaron. La sutura, al tratar de resuturar, en general falla y se abre nuevamente la anastomosis. Siguiente. Pero es interesante que las complicaciones diversas son muy similares hace 40 años, con la diferencia que no se mueren. Antes se morían y ahora no se mueren los pacientes, pero son similares. Fíjense que hay hemoperitoneo en algunos casos. Fístula pancreática es algo que nos preocupa. Y quiero decirles solamente que en este webinar de hace 4 días nos comentaron ahí los miles de casos que tienen por vía laparoscópica que están preocupados que la fístula pancreática por vía laparoscópica es significativamente más que por vía laparotómica, y curiosamente en esta estadística fue también así similar. Hay también otra cosa, perforación de asa, etcétera, etcétera. Siguiente. Cuando yo empecé esta cirugía en El Salvador, que con el doctor Otaiza fue mi primer trabajo en el año 69, fíjense que 1 de cada 2 pacientes con gastrectomía total morían. Después me fui al hospital de la Universidad de Chile. En esa época, 1 de cada 3 pacientes con gastrectomía total morían. Empezamos a crear, ¿no es cierto?, equipos dedicados a esto. ¿Y en qué terminamos? Que terminamos cerca del 2% de mortalidad actualmente, de una cifra estupenda internacional, nada que ver con la tremenda mortalidad anterior. Siguiente. Nuestra sobrevida es exactamente igual a la sobrevida japonesa. Los cánceres por infiltración en la pared, como ustedes ven, el cáncer incipiente tiene una tremenda sobrevida, el cáncer intermedio muscular muy buena y el cáncer avanzado 30% de sobrevida. Incluso tenemos alguna sobrevida de los cánceres que están por fuera de la serosa. Siguiente. Ahora, la cirugía laparoscópica, la siguiente, que es un tema que en nuestro departamento lo ha manejado muy bien el doctor Lanzarini y el doctor Musler, son ellos dos, se han dedicado a ello. En general, es más larga el tiempo quirúrgico por vía laparoscópica comparado a la laparotómica. La omentectomía total también es más difícil, La curva de aprendizaje es más larga. Y ya hacer cirugía combinada es mucho más complicado por vía laparoscópica que por vía laparotómica. La siguiente. Este es un resumen de estudio japonés, ¿no es cierto?, de gastrectomía subtotal, abierta y laparoscópica, en que ustedes ven las filtraciones son iguales que nosotros, la morbilidad similares, fístula pancreática hay en ambos, y la mortalidad, bueno, en Japón siempre es mucho más baja que nosotros. Eso sí, diferente operar un flaco que los gorditos que nos llegan a nosotros. La siguiente. Tiene algunos problemas, bueno, sabemos que el grupo 10 ya no es necesario resecarlo, la esplenectomía tampoco, y si ustedes quieren hacer alguna disección, claro, la laparoscopía permite ver mejor la disección linfática que por vía abierta. Eso es cierto. Así es.
Las limitaciones son, por ejemplo, de la laparoscopía en cáncer de la unión gastroesofágica o de esófago distal. Ese es un desafío quirúrgico importante. Aumenta dificultad, la anastomosis alta es muy demandante, y se han producido efectivamente filtraciones. La ventaja de la laparoscopía es que permite ver bien, porque aumenta, pero es muy difícil. La siguiente. También, ¿no es cierto?, si hay conglomerados de adenopatía importantes, no se justifica la laparoscopía. Cuando hay resecciones multisensoriales ya es más complicado, hay mayor tiempo operatorio y claramente el aprendizaje es más largo. La siguiente. En el estudio, fíjense, de la laparostomía de gastrectomía distal laparoscópica en cáncer incipiente, que es el 67% de los cánceres que ellos operan. Esto no nos se aplica a nosotros, porque nuestra realidad es 15% o 18% de cáncer incipiente que resecamos. Este es el estudio CLAS, ¿no es cierto?, de los K-Consol de Corea, la siguiente. Y se ve que la sobrevida abierta versus la laparoscópica es exactamente igual en gastrectomía distal, cáncer incipiente. La siguiente. El cáncer incipiente, igual usted observe que las sobrevidas son 90%. Están todos sanos, claro, pero el cáncer incipiente. La siguiente. Este es el estudio Cochrane en cáncer avanzado, de un resumen de cerca de 2.800 pacientes, en que se ve que los ganglios resecados son similares, la recurrencia es similar y la mortalidad es similar. No hay diferencia. La siguiente. Esto es a 3 años plazo, gastrectomía distal en cáncer avanzado, otra vez gastrectomía distal, en que es más o menos similar, tienen 77% de sobrevida a 3 años, es muy buena. Deben ser cánceres avanzados, muy localmente avanzados, no es la realidad chilena ni la realidad sudamericana, eso está claro. Por eso que estas hay que tomarlos con beneficio inventario y son gastrectomías distales, no gastrectomías totales. Pero no sé si les dije al principio, les conté que en lo que nos mostraron recientemente, solo 15% había gastrectomía total, la mayoría eran subtotales. Le voy a decir algo, se hacen la mayoría BIRROT 2 o BIRROT 1, cosa que nosotros no hacemos hace 30 años. Diferente. La siguiente. Bueno, la sobrevida es muy similar, el CLAS japonés, ¿no es cierto?, es similar entre abierta versus laparoscópica. Siguiente. Estudios China, Corea y Japón que están terminándose y se esperan los resultados a 5 años plazo para comparar la gastrectomía laparoscópica versus laparotómica. Entonces, ¿cuál es el estándar? En cáncer incipiente, gastrectomía subtotal, ya el estudio japonés lo mostró, que los resultados similares son laparotómicos y laparoscópicos. Es el estándar actualmente en cáncer incipiente, la gastrectomía laparoscópica. Gastrectomía total en cáncer incipiente también se muestra que tiene igual seguridad que la laparotómica y también creo que en la mayoría es el estándar actualmente. Cáncer avanzado, según la sociedad japonesa, no se recomienda la cirugía laparoscópica hasta que se termine el estudio y debe ser hecho en centros especializados como protocolos de investigación. Lo siguiente. Entonces, la gastrectomía total es una operación de alta complejidad que se puede realizar por ambas vías. Las complicaciones postoperatorias son las mismas y la mortalidad actualmente es muy baja. Hay un manejo multidisciplinario y conservador en la mayoría de las complicaciones. La operación solo se indica frente a un cuadro séptico no controlable y un consejo también, doctores, que siempre cuando hablen con los pacientes y familiares hablen de efecto adverso y no complicaciones, porque para los pacientes o familiares complicaciones significa que un error médico y no, entonces siempre hablen de efectos adversos. Y la siguiente, en cáncer gastrito incipiente, el abordaje laparoscópico es aceptado
y es el gold standard actualmente que debe de emplearse. En cáncer gástrico avanzado aún existen problemas sin resolver. Para llegar a la solución definitiva debemos esperar los resultados finales de la fase 3, por lo que el abordaje abierto sigue siendo el gold standard actualmente. Y actualmente en Chile, yo calculo que el 85% de la gastrectomía en todo Chile se hacen por vía laparotomía. Muchas gracias por darme la oportunidad de hacer esta presentación. Profesor Chendes, la verdad es que, como siempre, ha sido una clase espectacular, realmente magistral. Le ha permitido, bueno, quiero comentarle que tuvimos en algún momento más de 600 participantes. Actualmente tenemos 596 participantes de todos lugares del mundo, principalmente de América Latina, que estuvieron escuchando su presentación. Espectacular, excelente, la verdad es que nos ilustró, nos permitió a todos acercar un poquito a nuestras diferentes realidades. La verdad es que nada más que agradecer, felicitar nomás, profe, y muchas gracias por darnos la oportunidad de tenerlo aquí participando con nosotros y de acercarnos un poco a todo este gran mundo del cáncer gástrico, todo este sinfín de estudios, ¿no es cierto?, que usted los aterriza, los filtra y nos entrega lo más seleccionado de la evidencia actual. Contamos, como les conté antes de la presentación, con un panel de elite, un panel de expertos que nos van a ayudar a comentar un poco el caso clínico que nos va a presentar el doctor Sandoval. Les pido por favor a los miembros del panel, que fueron previamente presentados, que el caso clínico se discuta en el siguiente orden, al igual que las preguntas que el público ha ido elaborando. El primero que va a comentar va a ser, por favor, el doctor Enrique Lanzarini, en segundo lugar el doctor Croari y en tercer lugar el doctor Bute. Por favor, para ir manteniendo el orden de la presentación. Aprovecho de comentarle, profe, que en el chat todos están felicitando su presentación, están agradeciendo, la verdad es que fue realmente espectacular. No sé, profe, si quiere hacer algún comentario final antes de que muchas gracias, muchas gracias. Para eso estábamos, espero que le haya servido, porque importantes los consejos y la experiencia. Y ahora quiero escuchar la opinión de los distinguidos colegas. Obviamente la clase no era para ellos, la clase era una clase académica. Ellos saben mucho más de esto, por eso que es importante oírlos. Por supuesto, profe, y tenemos claro que esta clase va orientada principalmente a los residentes de cirugía general y a los cirujanos generales que están empezando sus carreras. A continuación, antes de comenzar con los comentarios de nuestro panel, el doctor Gabriel Sandoval va a presentar un caso clínico, muy completo, bien redondo, con estudios, con descripción de la cirugía que se hizo y posteriormente con el postoperatorio. Ya, posterior a eso, como les comentaba, por favor que comenten el siguiente orden. Primero el doctor Enrique Lanzarini, luego el doctor Fernando Croari y finalmente el doctor Jean-Michel Bute. Muchas gracias. Mientras el doctor carga, quiero, nuevamente agradecer y decirle a todos los colegas de fuera de Chile que es un honor contar con su presencia. Tenemos colegas de Venezuela, Paraguay, Uruguay, Argentina, Perú, Bolivia. Así que muchas gracias por su presencia. Esperamos seguir contando con ustedes en las siguientes presentaciones. Y eso, un abrazo a todos y esperemos que sigan disfrutando y sigamos sacando el máximo provecho de toda la discusión de nuestros expertos. Muy buenas tardes. Habla el doctor Gabriel Sandoval, residente de cirugía general tercer año del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Le voy a presentar un caso clínico con respecto al cáncer gástrico y vamos a ver lo siguiente. Vamos a presentar el caso de un paciente de sexo masculino de 65 años, con antecedentes médicos, una gonartrosis bilateral, diverticulosis, una meniscectomía bilateral y alergia a la penicilina. Su motivo de consulta fue por una hematemesis con debut de una hemorragia digestiva alta que requirió un manejo endoscópico donde se pesquisó, vamos a ver según la endoscopía, una lesión infiltrante para una úlcera secundaria tipo Forre 2A en su pared posterior de cuerpo y fondo gástrico según la endoscopía y una anemia moderada con una hemoglobina de 8. Acá, como se ve en la endoscopía de ingreso, se ve una lesión con un vaso único, sin sangrado activo, sobre una úlcera Forre 2A, y que se ve esta lesión de 3 centímetros, a nivel macroscópico, una lesión ulcerada plana, y que se encuentra en la cara posteromedial del cuerpo y fondo de aspecto infiltrativo, y compatible con una úlcera secundaria tipo Forre 2A. Se le hizo control con hemoclips y con adrenalina, y el paciente evolucionó de manera favorable.
Posteriormente se le hace una endoscopía de control preoperatoria donde se ven los clips in situ sin sangrado y se toma una biopsia preoperatoria endoscópica, donde se observa en el diagnóstico final un adenocarcinoma tubular y poco diferenciado en anillo de sello y compromiso hasta la lámina por bielloxamina. Dentro de eso, al paciente se le pidió estudio preoperatorio con escáner de abdomen, de tórax, abdomen y pélvico en contraste. En el escáner de tórax no se evidenció enfermedad metastásica, y a nivel de la curvatura menor se evidencia este engrosamiento parietal que vemos acá. Te ve la siguiente imagen del escáner también, acá también. Y además se informó en el escáner un linfonodo de 13 milímetros sin necrosis y sin otro hallazgo, y después lo vamos a comentar porque es importante a la hora del intraoperatorio. Él ingresó con un diagnóstico preoperatorio y un cáncer gástrico subcardial indiferenciado, celular de sello, con observación de un T1 versus un T2 versus la endoscopía versus un escáner N0, M0. Con lo que se hizo una gastrectomía total, con una linfadenectomía de 2 por vía laparoscópica y una reconstrucción en IDRU transvesocólica. Además que se fue a buscar este linfonodo paraórtico izquierdo y que se resecó de forma separada. El paciente evolucionó en forma favorable, con buena respuesta a la alimentación de forma progresiva, y se le hizo al sexto día el control de anastomosis que lo vamos a ver ahora. Como bien ven, no se observa evidencia de filtración y el paciente se fue de alta en muy buenas condiciones. La biopsia definitiva operatoria arrojó un cáncer gástrico intramucoso, es decir, un T1A, un adenocarcinoma de célula anillo de sello y con un total de 35 linfonodos resecados y ninguno positivo para metástasis. Y además el paraórtico izquierdo negativo también para metástasis. Por lo tanto, un T1A, N0, M0. Y al paciente se le hizo un control endoscópico a los 6 meses, que se muestra la anastomosis esófago-iyunal en excelentes condiciones. Y además, en octubre del año pasado, del 2019, se le hizo una nueva endoscopía que muestra anastomosis en perfectas condiciones y sin ningún otro hallazgo patológico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor, que presentó muy bien su caso clínico, muy redondo. A continuación, la idea es que, bueno, discutan el caso clínico, nos comenten más o menos cómo se trata en sus diferentes centros, ¿no es cierto? No sé si profesor Chendes quiere hacer algún comentario, a que comiencen a comentar el panel de expertos. Como les decía, primero por el doctor Lanzarini, luego el doctor Crovari, luego el doctor Bute. Yo he ido recopilando algunas preguntas de la audiencia y me gustaría que por favor, cuando comiencen a comentar el caso clínico, respondieran algunas cosas que se han ido repitiendo en las preguntas que ha hecho el público. Lo primero, el azul de metileno lo ocupan de rutina, siempre para ver la hermeticidad de la anastomosis. Luego, en el caso que nos presentó el doctor Sandoval, habló de un control de tránsito, ¿no es cierto? Si el tránsito se hace de rutina en todos los centros, sabemos que el Hospital Clínico de la Universidad de Chile se hace de rutina, pero sabemos que no se hace en todos lados. Entonces, quiero saber cómo se evalúa eso en los diferentes centros. Y otra pregunta que nos han hecho mucho es, ¿qué opinan de los protocolos ERAS? ¿Qué opinan de la realimentación precoz? Tips un poco prácticos del perioperatorio de estos pacientes. ¿Cuándo realimentarlos? ¿Cuándo comenzar con la movilización? Etcétera. Muchas gracias. Le damos la palabra al doctor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor compartir con todos ustedes, y siempre es un honor escuchar al doctor Chendes hablar de este y de todos los temas que siempre nos instruye mucho con sus presentaciones. La verdad que del caso clínico, ¿qué podría comentar? Podría comentar que es un paciente de 65 años que se acerca mucho a la edad promedio de presentación, que es cercana, ¿cierto?, a los 60, 62 años, que debutó con una hemorragia digestiva. Eso siempre los tiene que hacer pensar que tienen que descartar, ¿cierto?, malignidad, que la endoscopía mostró una lesión que, si bien es cierto, se mostraba una úlcera sangrante, se controló bien por endoscopía, que eso es lo que habitualmente se hace y habitualmente se puede controlar, pero algo muy importante es que se repitió la endoscopía
probablemente tanto por ser un Forrest 2A que tiene riesgo de resangrado y por lo tanto se pidió nuevamente una endoscopía y eso está muy bien. Y segundo, porque la lesión inicial, la úlcera inicial, no tiene aspecto péptico, no es una úlcera de bordes bien limitados, no es de bordes netos, es una úlcera que tiene más bien aspecto infiltrante, con bordes irregulares, algo ulcerada plana, pero bordes levantados, amputan los pliegues gástricos, por lo tanto, yo no me quedaría tranquilo con esa lesión y me parece muy bien que se haya realizado la biopsia, que fue finalmente lo que nos llevó al diagnóstico del adenocarcinoma. Posteriormente, la etapificación, bueno, la etapificación se hace con tomografía computada de tórax, abdomen y pelvis, y es muy importante, eso sí, que la tomografía se realice con una buena preparación gástrica, y ahí por lo que se ve en la tomografía, el estómago estaba bien distendido, y por lo tanto se puede hacer una buena evaluación, se ve un engrosamiento que es bastante pequeño, y no había adenopatías, por lo tanto estoy de acuerdo que la sospecha en la etapificación clínica haya sido de un T1 o T2. Yo me inclinaría por la imagen endoscópica a un T1, pero claro, habitualmente los cánceres gástricos incipientes no vemos mayor engrosamiento de la pared gástrica, así que me parece muy bien, no había adenopatías como para pensar en hacer una neoadyuvancia o una quimioterapia perioperatoria, así que estoy de acuerdo con la cirugía. El tipo histológico, aparte de presentar célula de anillo de sello, que puede ser, todavía no está bien claro, pero podría ser un factor de peor pronóstico, se hizo una gastrectomía total, la linfadenectomía fue mayor a 29 linfonodos, por lo tanto, para un D2 me parece también bien apropiado, y la evolución fue favorable. Cosas que podría comentar de lo que preguntaba el doctor Martínez, del punto de vista de prueba de azul de metileno en el intraoperatorio. Nosotros siempre hacemos prueba de hermeticidad en el intraoperatorio, tanto para la esófago y ayuno principalmente, pero también para el enteroentero. Y en el posoperatorio, nosotros siempre, entre el quinto o sexto día, hacemos un control de anastomosis con radiológico, con contraste hidrosoluble, pero solamente lo hacemos, yo diría que más que para descartar una filtración, lo hacemos para ver bien la anatomía, ver el vaciamiento, no solo descartar la filtración, porque nosotros, y esto va en relación a la pregunta de ERAS, si bien es cierto no tenemos un protocolo ERAS propiamente tal, bien establecido, tenemos muchas de las cosas, ya no se puede decir ERAS a todo esto, porque ERAS es una marca registrada, nosotros le llamamos Recupérame, y los pacientes al primer día del postoperatorio comienzan, por supuesto, con deambulación, comienzan también a recibir una por vía oral, que eso al día siguiente se va cambiando, que son en 3 tomas al día, y al día siguiente, que es maltodextrina al 20%, al día siguiente una de esas tomas se cambia por una solución enteral que se toma por vía oral, y finalmente vamos realizando el mismo aporte que haríamos por una sonda nasoyunal, lo vamos haciendo por vía oral. Esto lo estamos haciendo en un protocolo hace ya varios años, y la verdad es que nos ha ido muy bien. Cuando el paciente presenta alguna complicación, una filtración del esófago y una anastomosis, en ese caso entonces lo que hacemos una endoscopía. En la endoscopía evaluamos el orificio fistuloso, vemos que no estén los drenajes introducidos al lumen, y aprovechamos de pasar una sonda nasoyunal, y con eso mantenemos el manejo nutricional más todo el manejo antibiótico y perioperatorio, por supuesto. Muchas gracias, doctor Lanzarini. Le pido, por favor, si pudiera agregar un último comentario, y lo mismo también le pido luego al doctor Crovari y al doctor Bute, respecto a algunas cosas bien prácticas del postoperatorio. Ya comentó en el perioperatorio, ¿no es cierto? Ya comentó cómo se manejan los pacientes hospitalizados, pero en un caso ideal, cuando todo salió bien, cuando no hay ninguna complicación, a los cuántos días el paciente se va de alta, y luego cómo se hacen los controles postoperatorios. ¿Cuánto tiempo de seguimiento? ¿Al cuánto tiempo hace la primera endoscopía? ¿Control con imágenes? ¿Cuándo sí, cuándo no? Etcétera. Por favor, usted, y lo mismo le pido al doctor Crovari y al doctor Bute. Sí, en general, las gastrectomías subtotales se van de alta al 4.º día postoperatorio, y las gastrectomías totales al 6.º día postoperatorio.
Desde el punto de vista del control, todos los pacientes van a tener un control con su cirujano, con el equipo quirúrgico a las 2 semanas del postoperatorio, y con el equipo de nutrición también a las 2 semanas por todos los cambios de pauta de alimentación. Posteriormente los controlamos a los 3 meses el cirujano, a los 6 meses, a los 12 meses, el segundo año cada 6 meses y luego una vez al año. Desde el punto de vista de los controles tomográficos, los cánceres gástricos avanzados a los 6 meses se hace la primera tomografía, luego a los 12 meses y luego también una vez al año. Los cánceres gástricos incipientes se hace una vez al año también. Ustedes saben que hasta el 5.º año se siguen, no se pueden declarar libre de enfermedad hasta el 5.º año. Desde el punto de vista endoscópico, en general va a depender si es un cáncer gástrico incipiente o avanzado, si es una gastrectomía total o subtotal, pero yo les diría que en general nosotros hacemos control endoscópico una vez al año, a no ser que exista alguna sintomatología extra, la evolución normal, y ahí entonces hacemos, por supuesto, endoscopía en forma dirigida. Muchas gracias, doctor Lanzarini. ¿Podría ahora comentar, por favor, el doctor Crobari? Bien, muy buenas noches. La verdad que en primer lugar quiero agradecer la invitación, esta instancia académica de la Sociedad de Cirujanos, muy bien organizada. Y segundo, agradecer al profesor Chéndez, que es un agrado siempre escucharlo con sus presentaciones, así que es muy motivante y se nota cuando hay hasta 600 personas conectadas un día como hoy. En cuanto al comentario del caso, yo creo que es un caso que nos deja varias enseñanzas, y yo creo que la primera, y que me parece muy bien, es que paciente que se le detecta una lesión gástrica, una úlcera, una hemorragia, debiera siempre ser biopsiada, aunque, si bien en este caso no parecía una úlcera péptica claramente, aunque parezca una úlcera péptica claramente en la endoscopía, todo paciente con una lesión gástrica debe ser biopsiada. Y si no es posible hacerlo en la primera exploración endoscópica por las condiciones del paciente, debe ir a un control, porque creo que a todos nos ha pasado, pacientes que han tenido lesiones gástricas que han sido catalogadas como pépticas y posteriormente nos llegan como cáncer gástrico avanzado. Así que, en primer lugar, yo creo que esa es la primera enseñanza que deja este paciente. En segundo lugar, creo que la etapificación es fundamental, tal como se hizo aquí, y lo que uno pudiera discutir en este caso, viendo ya toda la resolución del caso, es si este paciente era, en primer lugar, candidato a una resección, como decía Enrique, por vía endoscópica, que me parece que no, como decía Enrique, tenía algunos factores, el hecho de ser ulcerado, 3 centímetros o más de 3 centímetros, anillo de sello, y con un escáner en que se ve la lesión, cosa que es inhabitual en un cáncer gástrico incipiente, además de una adenopatía, probablemente lo deja fuera de la posibilidad de un tratamiento endoscópico. En otras condiciones, a lo mejor uno lo podría haber planteado. En tercer lugar, en la toma de decisión del tipo de cirugía, probablemente si uno asume que este no es un cáncer gástrico incipiente y va a hacer una cirugía, yo estoy de acuerdo con hacer, como lo explicó el doctor Chéndez, una cirugía de 2 y tratarlo como un cáncer gástrico avanzado, porque no teníamos la confirmación que esto fuera incipiente. En cuanto a la vía de abordaje, eventualmente este paciente era candidato a una cirugía laparoscópica, si es que uno tiene los recursos y, como se explicaba en la presentación, la capacidad técnica del equipo para realizarlo, me parece que ofrece todas las ventajas de la cirugía laparoscópica. El resultado, digamos, de la cirugía es probablemente de esos pacientes que uno está contento cuando le llega la biopsia con la información que nos dieron. En cuanto a cómo lo hacemos nosotros habitualmente, todo paciente que se evalúa por cáncer gástrico lo estamos en un comité y antes de la toma de decisiones del tratamiento que se va a hacer.
En este paciente la única duda que quedaba era esta adenopatía que se veía más bien alejada, no era de los ganglios perigástricos, y esto probablemente genera algún tipo de discusión sobre qué tratamiento hacer, fundamentalmente porque según el protocolo, por lo menos que nosotros seguimos actualmente, los pacientes con tumores avanzados y con adenopatía en general van a un tratamiento neoadyuvante, van a quimioterapia antes de plantear la cirugía. En este caso, que había una adenopatía que se describía de 3 centímetros o 2 centímetros o algo, pero que estaba alejada y como en el grupo de 16, probablemente son aquellos casos que uno le entra la duda que esté relacionado a la enfermedad. Sin embargo, nosotros si tenemos adenopatías presentes o un tumor avanzado, preferimos ir a quimioterapia. Y esta quimioterapia se hace posterior a haber hecho una laparoscopía con estudio de líquido peritoneal, para lo cual hacemos un bloc celular y citológico, y una laparoscopía exploradora para descartar presencia de metástasis que se hayan saltado el escáner. Siendo así, uno, después de eso de la quimioterapia, uno va a la cirugía, y como les digo, en este caso era discutible porque no quedaba claro que fuera claramente un cáncer de 3 o con adenopatía, porque era una adenopatía alejada. En cuanto a la cosa práctica de la cirugía, en general nosotros efectivamente hemos privilegiado en los últimos años la cirugía laparoscópica. La experiencia efectivamente ha sido buena en cuanto a resultados no solamente de sobrevida, como lo hemos demostrado en cánceres avanzados en algunas publicaciones, sino que también en los resultados perioperatorios. Como protocolo, nosotros para algunas cosas que se han discutido, usamos drenajes en todos los pacientes, hacemos prueba de azul de metileno en todos los pacientes de gastrectomía total, hacemos anastomosis, si es cirugía abierta, hacemos anastomosis circular, esófago y yeyuno, mecánica, y si es laparoscópico hacemos anastomosis manual, esófago y yeyuno también por vía intracorpórea. Esto tal vez una diferencia con todas las publicaciones de los CLAS y las publicaciones asiáticas, porque hay que recordar que todas las publicaciones asiáticas en cirugía mínimamente invasiva, ya sea subtotal o total, la mayoría de ellas son con anastomosis por vía abierta. No se hace anastomosis intracorpórea o totalmente laparoscópica, sino que se extrae la pieza y en ese momento se usa el stapler y se hace la anastomosis. Algunos otros detalles técnicos, nosotros cerramos el muñón duodenal con una carga de stapler, evidentemente, pero siempre le hacemos una sutura invaginante a este muñón duodenal. Al esófago y yeyuno por vía laparoscópica la hacemos en 2 planos por vía manual, y cuando es abierta hacemos la anastomosis circular con un refuerzo de un segundo plano que nos ha dado bastante buenos resultados en cuanto al porcentaje de fístula. En cuanto al seguimiento posoperatorio, es un poco distinto en cirugía abierta y laparoscópica. En cirugía laparoscópica, actualmente estamos, si el paciente está bien al 3er día y no tiene ningún signo de complicación, sus exámenes son normales, comenzamos la alimentación y actualmente estamos prescindiendo del tránsito esofágico. Y solo si hay alguna duda hacemos un tránsito antes de alimentarlo. En el caso de gastrectomía total, en general seguimos haciendo un tránsito al 5º día. Y después de eso comenzamos la alimentación. Los controles postoperatorios son igual como lo decía Enrique, habitualmente a las 2 semanas, después 3, 6, 12 meses, el segundo año cada 6 meses y después una vez al año. Y las imágenes habitualmente hacemos escáner al 3er o 6º mes, dependiendo del paciente y el grado base, y endoscopía de rutina en en gastrectomía total no hacemos antes del año, en general, a menos que el paciente tenga algún síntoma.
De las otras cosas que se comentaron, yo diría que están ahí los temas. Usamos un asa de yeyuno de 70 centímetros mínimo y hacemos una anastomosis ante o retrocólica, dependiendo del paciente, como llegue mejor el asa. No hacemos de rutina transmesocólica. Si llega antecólica, lo hacemos antecólica. Muchas gracias, doctor Croari. Muchas gracias por sus palabras y por sus comentarios. Ahora la palabra, por favor, al doctor Jean-Michel Bute. ¿Se escucha ahí? Sí. ¿Aló? Sí, se escucha perfecto. Hola. Bueno, antes que nada, igual me gustaría agradecer por la invitación. Creo que la charla del doctor Chen, como siempre, estuvo bastante precisa y acertada en todos los conceptos. Nosotros, bueno, casi todas las respuestas ya fueron entregadas, pero nuestro plan de tratamiento habitualmente para los pacientes con cáncer gástrico es considerar que el cáncer gástrico no solo implica, nosotros somos cirujanos, pero no solo implica la cirugía. Hay terapias que tienen que ser conocidas por los cirujanos, que son importantes, terapias neoadyuvantes, terapias perioperatorias, terapias adyuvantes. Todos los pacientes que nosotros diagnosticamos con cáncer gástrico son etapificados fundamentalmente con un escáner de tórax, abdomen y pelvis. Todos son presentados en nuestro comité multidisciplinario, donde revisamos las imágenes y tomamos una decisión multidisciplinaria. La mayoría de los pacientes que nosotros vemos, que es lo que ocurre en Chile, son pacientes con tumores avanzados y esos pacientes reciben neoadyuvancia con quimioterapia. Nosotros tenemos un protocolo, que es un protocolo local, en el cual los pacientes reciben toda la quimioterapia antes de la operación, que es con terapia FLOT. Hemos mostrado los resultados y en realidad no aumentan las complicaciones perioperatorias comparado con aquellos que reciben antes y después de la cirugía, pero tiene la ventaja que los pacientes pueden recibir toda la quimioterapia antes de la operación. El 40% de los pacientes no reciben la quimioterapia cuando le corresponden después de la operación por múltiples factores. Tenemos un protocolo de prehabilitación en pacientes de más edad. Todos los pacientes mayores de 70 años son evaluados por el geriatra. Eso implica que permite optimizar algunas situaciones que para muchos se pasan por alto. Los pacientes además van al kinesiólogo si es necesario. Eso nos ha traído bastante buenos resultados en la recuperación postoperatoria. Habitualmente cuando los pacientes han recibido quimioterapia, los operamos alrededor del mes después del término de la quimioterapia y son nuevamente retapificados. Todos los pacientes, como dice el doctor Croari, que van a quimioterapia neoadyuvante, habitualmente se les realiza una laparoscopía antes de la quimioterapia para descartar enfermedad peritoneal. Desde el punto de vista del manejo de la operación, la mayoría de nuestros pacientes tienen cánceres avanzados, tienen cirugías abiertas. En relación a nuestros resultados, la mediana hospitalización de nuestros casos es de 7 días para las gastrectomías totales. Nosotros no usamos pura azul de metileno intraoperatoria. Hacemos la anastomosis esófago-yeyunal con stapler circular número 25, con refuerzo en un segundo plano. En nuestra base tenemos una base prospectiva de complicaciones postoperatorias del equipo desde hace alrededor de 5 años. La filtración de esa anastomosis en nuestra experiencia es menos del 1%. La mortalidad perioperatoria también es menos del 1% en nuestro centro. La mediana de ganglios resecados en nuestro centro es 48. Y en el postoperatorio nosotros no ocupamos de rutina
pruebas de un tránsito antes de alimentar a los pacientes. Lo ocupamos en casos muy seleccionados, cuando los pacientes tienen anastomosis alta, que quedan en el mediastino bajo, cuando requirió resección parcial del esófago distal en tumores de la unión gastroesofágica, pero en forma rutinaria no lo ocupamos e iniciamos la alimentación al tercer día con líquido. Y vamos progresando hasta que el paciente se da de alta, que, como les digo, la mediana son al séptimo día. Habitualmente los pacientes se controlan en el postoperatorio a las 2 semanas, se discute con ellos el resultado de la biopsia, nuevamente los presentamos al comité, definimos el seguimiento. El seguimiento es variable porque depende de la situación del paciente, depende de la extensión de la enfermedad. Nosotros hemos incorporado en nuestro tratamiento de pacientes con cáncer gástrico situaciones en las cuales les damos quimioterapia a pacientes con enfermedad metastásica. Son casos muy seleccionados y esos pacientes requieren otro seguimiento, están en contacto también con los oncólogos, diferentes seguimientos, si un paciente tiene un cáncer incipiente o si un cáncer avanzado con compromiso importante ganglionar. No sé si hay otra pregunta. Muchas gracias, doctor Bute, muchas gracias también al doctor Lanzarini y al doctor Tovari por entregarnos las distintas apreciaciones. No sé si el doctor Chendes quiere hacer algún comentario respecto a lo que acaban de comentar en el panel. Y luego de eso, el doctor Ítalo Bragueto nos pidió si por favor podíamos darle la palabra, nos pidió la palabra, y quería hacer algunas preguntas respecto al caso clínico. Así que luego de las palabras del profesor Atila Chendes, va a hacer una pregunta el doctor Ítalo Bragueto. Mire, interesante oír los colegas, en general coincidimos en la mayoría de las cosas. Yo quería darles tres opiniones o consejos a los médicos jóvenes. Si ustedes están empezando a hacer y hasta que no tengan mucha experiencia, yo les sugiero que hagan pruebas pruebas de permeabilidad de la sutura intraoperatoria. Yo estoy terminando de hacer un trabajo comparativo de prueba neumática y azul metileno en el mismo paciente para ver, ¿no es cierto?, cuál es mejor. Llevo 46, me faltan 4 a completar los 50. Y en general han sido los dos muy bien, salvo uno nomás en que falló la prueba neumática y el azul de metileno dio positivo. Yo creo que ese es un control de calidad que yo creo que no hay que perder. Ahora, yo tengo el hábito de hace muchos años de todo lo que estoy gastrectomizado, sea bypass, manga o gastrectomía total, yo le hago una endoscopía al mes. Ahí veo exactamente si hay una estenosis, anastomosis, si hay que dilatar, cómo está. Es una rutina que yo tengo y yo sé que otros no lo hacen, pero lo tengo. Pero el consejo que le quería dar a los doctores es que en cáncer gástrico y en los cánceres digestivos hay un número mágico que llamo yo, que son 24 meses, 2 años. Pacientes que pasan los 2 años desde la operación, la inmensa mayoría está vivo a 5 años. Y los que recidivan o progresan el cáncer lo hacen y fallecen antes de los 2 años. Es curioso, 2 años es un número así que hay que tenerlo cuidado. El que pasa 2 años no tiene. El resto estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice. Perfecto, doctor Chendes, muchas gracias. Ahora, por favor, el doctor Ítalo Bragueto nos va a pedir la palabra, así que va a hacer algunas preguntas. Sí, muchas gracias, doctor Martínez, por darme la oportunidad de hacer alguna pregunta, algún comentario. Es un agrado estar participando aquí con todos los panelistas, con el profesor Chendes y con el resto de la gran audiencia que tenemos. Yo quiero hacerle tengo 2 preguntas y un comentario. Al doctor Chendes, él es curioso, tal como él lo dijo, de esta distribución geográfica de que el cáncer gástrico es del Pacífico. ¿Ah? Y resulta que, no sé, es una idea que se me ocurrió, el círculo de fuego del Pacífico. En el Pacífico nosotros tenemos
el círculo de volcanes, el círculo de fuego de los volcanes, y rara coincidencia, ¿no es cierto?, tenemos cáncer gástrico en Latinoamérica, en Chile, en Costa Rica, ¿no es cierto?, en Colombia, hay muchos volcanes, en Ecuador, y también en los países asiáticos. Yo no sé si el doctor Chende tiene alguna idea al respecto o ha leído algo al respecto, si se podría haber alguna relación, contaminación de la tierra, de la dieta, no sé, porque es curioso eso que él mismo presentó, el cáncer gástrico del Pacífico, y coincide que el círculo de fuego de volcanes están en el Pacífico. Esa es una. Segundo, los tiempos han cambiado, ¿no es cierto? Ahora tenemos stapler, tenemos mejores suturas, después de 30, 40 años, ¿no es cierto?, uno podría pensar que el porcentaje de fístula podría disminuir, pero el mismo doctor Chende dice, mire, cuando vemos las complicaciones son en la época antigua y en la época laparoscópica son las mismas complicaciones, las mismas fístulas. Y ahí yo rescato una cosa con respecto al drenaje, y me gusta haber escuchado, yo soy, tal como ustedes saben, fiel defensor del drenaje. Escuché al doctor Bute, escuché al doctor Crovari, dejan el drenaje. El doctor Chende presentó, fíjense, la clasificación de la fístula de anastomosis, las clasificó en tipo 1, tipo 2 y las tipo 3. Las tipo 3 eran las desastres que él mismo lo reitera ahora, que tienen que ir a la reoperación. Piensen un poquito nomás, que si no hubiesen dejado drenaje en las fístulas tipo 1 y en las tipo 2, muchos de esos enfermos podrían haber evolucionado a desastres serios. Entonces, yo creo que el drenaje juega un rol importante, a pesar de todos los adelantos que hay ahora, ¿no? Como digo, yo creo que me gustaría escuchar el comentario del profesor Chende al respecto. Creo yo que uno tiene que insistir en dejar drenaje, más aún que en nuestro país, tal como él lo mencionó, desgraciadamente todavía no hay concentración de grandes experiencias. El cáncer gástrico se opera en todas partes de Chile y a veces con pocos números. Y el último comentario con respecto a la cirugía laparoscópica. Y al César lo que es del César. Yo insistí en mi departamento que debiéramos hacer gastrectomía total en cáncer y partir con Lanzarini, con Mager, con Juan Carlos Molina, etc. Y me he dedicado a pensar lecciones aprendidas en cirugía laparoscópica. Y fíjense que son varios puntos. Uno, las anastomosis altas. Sobre todo en cáncer gástrico alto que uno tiene que subir. Ojo, que la anastomosis no tiene que quedar tensa, cargamiento del asa, y también habitualmente la cirugía laparoscópica se hace en anastomosis subiendo el asa por vía antecólica. Hay que usar la retrocólica, tal como se mostró en el caso clínico. Ojo con la omentectomía, cuando ahora, normal que ya parece que está zanjado el tema, pero muchas veces se hicieron omentectomías mayores, y eso crea un problema porque los pacientes nuestros no son como los japoneses. Los japoneses son pacientes flacos, aquí nosotros tenemos pacientes gordos, y la movilización muchas veces de ese aumento nos puede acarrear problemas. El manejo del muñón duodenal. Escuché al doctor Crovari, ¿no es cierto?, que él le hace un refuerzo al segundo, a la línea de Stapler en el muñón duodenal. Cuando uno tiene un conglomerado de ganglios en el número 6, tiene que bajar un poco más para tener un límite distal seguro sin infiltración, porque ahí hay conglomerado, y tiene que bajar más hacia la pared, hacia la segunda porción del duodeno, y la pared del duodeno allí es más flaca. Y ojo que el stapler puede fallar ahí, y creo que en esos casos hay que hacer refuerzo. Ojo también con la extracción de la pieza. La extracción de la pieza, ¿no es cierto?, a veces cuando se dijo que el tumor es muy grande, no es posible hacerlo, pero habitualmente uno lo puede hacer, pero ojo que eso nos puede traer problemas, y ahí uno tiene que pensar y tener el criterio, ¿no es cierto?, si hacerlo por el Pfannenstiel o hacerlo con una incisión periumbilical.
Yo creo que, y con la disección ganglionar, como les dije, la disección del conglomerado de los 6 y el buñón duodenal hay que tener mucho cuidado. Y también hay que tener cuidado con la movilización del asa. Cuando uno tiene que levantar el asa y llevarla arriba, desgraciadamente a veces hay grasper que, ¿no es cierto?, pueden dañar la pared de Juno y nos hace una mala jugada en el postoperatorio. Entonces, yo me permití hacer este comentario con respecto a la cirugía laparoscópica porque es la tendencia. Y uno tiene que tener con estos puntos críticos y por eso le he denominado a esta cuestión lecciones aprendidas y por eso se las quise transmitir. Y muchas gracias por la oportunidad de haber hecho estos comentarios y ha sido un agrado participar de esta excelente sesión. Gracias. Muchas gracias, doctor Bragueto. También para nosotros es un honor poder contar con sus opiniones, con sus preguntas. La verdad es que hace mucho más enriquecedora esta discusión. A continuación le vamos a dar la palabra al doctor Chéndez para que pueda responder a las preguntas del doctor Bragueto y luego vamos a empezar la siguiente modalidad, y esto enfocado principalmente al panel, ¿ya? Vamos a hacer una serie de preguntas que hemos ido recabando desde las preguntas del público, algunas otras que teníamos preparadas, y la idea es que el panel, es decir, el doctor Lanzarini, el doctor Crovari, el doctor Bute y también el doctor Chéndez, vayan dando respuestas, pero precisas, ¿ya? Pregunta, respuesta precisa, para que idealmente tratemos de zanjar todas las preguntas, que tenemos aproximadamente 9 a 10 preguntas, de aquí hasta que termine la sesión, que idealmente la terminemos antes de las 9:30. ¿Ya? Le doy la palabra ahora al doctor Chéndez, por favor, para que responda a las preguntas del profesor Bragueto. Muy corto y preciso. Respecto a los volcanes, profesor Bragueto, nadie ha hecho ningún estudio de eso. Lamentablemente, no sabemos por qué, usted tiene razón, pero no sabemos qué influencia geológica hay en eso realmente. Respecto a los drenajes, es claro, yo creo que en este tipo de cirugía hemos aprendido claramente que los drenajes, a pesar que los estudios han mostrado una cosa diferente, pero yo creo que los drenajes es una cosa que tiene que mantenerse, especialmente para los jóvenes. Eso es. Muchas gracias, doctor Chéndez. Bueno, luego, ahora vamos a dar inicio al ciclo de preguntas. Como les comentaba, partamos en el siguiente orden. Doctor Lanzarini, doctor Crovari, luego el doctor Bute. Vamos a ir haciendo preguntas y la idea es que nos vayan dando respuestas precisas, ¿no es cierto?, respecto a las preguntas puntuales. La primera pregunta es, ¿cuál es la utilidad actual de la radioterapia en el cáncer gástrico? Partamos por el profesor Chéndez, luego el doctor Lanzarini, luego el doctor Crovari, luego el doctor Bute. En la actualidad lo que se usa largamente es la quimioterapia perioperatoria, pre y postoperatoria. La radioterapia no ha mostrado, hay discusión, no ha mostrado un resultado muy significativo agregando la quimioterapia. Yo creo que la base del tratamiento es los esquemas de quimioterapia en la actualidad. Muchas gracias, doctor Chéndez. Doctor Lanzarini. Sí, de acuerdo con eso, yo agregaría que como terapia paliativa en pacientes con cáncer gástrico etapa 4, en que están con una lesión sangrante, que están sangrando, que habitualmente es un sangrado continuo en napa, que no se puede controlar endoscópicamente por las características propias, digamos, de la neoplasia de la lesión. Esos pacientes uno puede hacer una paliación con radioterapia para evitar el sangrado. Un tema completamente distinto es lo que tiene que ver con los tumores de unión gastroesofágica, que ya estaríamos hablando de cáncer de esófago. Absolutamente de acuerdo con lo opinado, bajo rol de la radioterapia, y actualmente nosotros la hemos usado como terapia paliativa, sobre todo en hemorragia, y segundo, en casos muy puntuales de borde positivo, en que uno podría discutir si agregar una radioterapia postquirúrgica en un R1. La radioterapia se puede ocupar en diferentes situaciones, pero es difícil evaluar sus resultados. Cuando se ha ocupado previo a la operación, muchas veces se ha combinado con quimioterapia y por lo tanto saber cuál es el rol específico de la radioterapia es difícil, pero esos pacientes
tienen un 10% de filtración de la anastomosis, por lo tanto la radioterapia preoperatoria aumenta el riesgo de complicaciones en forma significativa. Estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Lanzarini Crovari en relación al tratamiento paliativo en pacientes que pueden estar sangrando, y en el postoperatorio en realidad está destinado, todavía se ocupa en Chile en pacientes que tienen disecciones ganglionares insuficientes, márgenes positivos, cirugías de mala calidad que reciben radioquimioterapia postoperatoria. Y como dice el doctor Lanzarini, tumores de la unión gastroesofágica, ya eso sería cáncer de esófago, ahí el estándar es tratamiento con quimioterapia con técnica CRO. Perfecto, muchas gracias a todos. Bueno, la siguiente pregunta que también ha reiterado harto es, bueno, primero que nos comenten qué criterios ocupan para resección endoscópica, son los criterios clásicos, si en algún lugar hacen alguna modificación. ¿Qué pasa con la resección endoscópica y las células en anillo de sello? Y luego, finalmente, ¿qué hacer cuando una resección endoscópica no cumple los criterios de curación? Partimos con profesor Chende. La resección endoscópica, primero que nada, se hace rara vez en Chile. La experiencia aquí en Chile es, si nosotros operamos poco cáncer incipiente, también es muy poco. No podemos competir ni dar pautas ni pontificar qué hacer con la parte endoscópica. Lo que sí está claro que los cánceres de anillo de sello indiferenciados no debe usarse. El viernes pasado en el webinar, ahí hubo un experto japonés que dio las normas, que son las mismas, y ellos lo pueden hacer, nosotros pocas veces, y con lesiones menores de 3 centímetros, cáncer diferenciado. Pero creo que nosotros hemos visto muy, muy poco de estos casos, así que no estoy autorizado para hablar bien de eso. Sí, yo coincido con que Chile está muy lejos de los países orientales como Japón y Corea en este tipo de pacientes. Probablemente aquí nuestro gran problema es que no tenemos screening, eso es un tema que da para largo. Yo diría que en Chile los pacientes que tienen tumores bien diferenciados, que son T1A, que son menores de 3 centímetros, o sea, idealmente menores a 2 centímetros, esos debiesen ir todos a resección endoscópica, ya que el riesgo de metástasis linfática es mínimo. Los criterios expandidos, yo creo que en Chile no debiesen operarse pacientes con criterios expandidos, pacientes que sean indiferenciados o poco cohesivos, que infiltren la submucosa. Yo creo que no estamos preparados para eso. Los japoneses todavía consideran los criterios expandidos como parte de la investigación. Por lo tanto, creo que en Chile tenemos que acotarnos a los pacientes que tienen los criterios convencionales y que el riesgo de metástasis linfática es casi nula. ¿Y qué pasa cuando no es curativo? Bueno, en la actualidad la evidencia, la verdad que no es un tema que está completamente dilucidado. Para que sea una resección curativa tiene que ser en una sola pieza, en bloque, con márgenes, ¿cierto?, horizontal, perimetral o vertical en profundidad negativo. Por supuesto, no mostrar ningún tipo de permeación vascular, linfática, etcétera, que aumenta el riesgo de metástasis linfática. Y si la resección falla en alguno de estos criterios de curabilidad, en la actualidad lo que se hace es que se completa una cirugía convencional, digamos, una gastrectomía estándar con una linfadenectomía de uno más. Eso es lo que se hace en la actualidad, pero insisto que la evidencia todavía no muestra que eso es realmente lo que hay que hacer, porque lo poco que existe de evidencia muestra que la mayoría de esos pacientes tampoco tienen metástasis linfática y entonces se hizo una resección mayor y quizás no era necesaria. Ahí hay un poco un nicho de pacientes en que se está estudiando el ganglio centinela, que en realidad son varios ganglios centinela, que son los primeros ganglios asociados a la cicatriz de la resección endoscópica, y eso podría ser una opción en el futuro para ahorrar resecciones más grandes que tienen cierto mayor morbilidad o que pueden alterar la calidad de vida. Nosotros ocupamos los criterios estándar. No se realizan pacientes con lesiones ulceradas mayores de 2 centímetros o el anillo de sello.
Si la resección no es curativa, con lo que señaló el doctor Lanzarini, nosotros procedemos con una gastrectomía. Eso fundamentalmente. ¿El doctor Crovari? Sí, de acuerdo. Creo que, a ver, así como uno habla que la resección del cáncer gástrico debe estar centralizada en gente que tenga experiencia, así como hablamos que la cirugía laparoscópica requiere ciertas competencias que hacen necesario adquirir ciertas capacidades que a uno le permitan resolver la cirugía laparoscópica, me parece a mí que la cirugía endoscópica pasa por la misma evaluación, vale decir, necesitamos endoscopistas altamente entrenados con las competencias técnicas y con el armamentario quirúrgico endoscópico necesario, no solamente para tomar buenas decisiones, sino que para poder ejecutar bien una resección endoscópica de buena forma. Cuando uno logra eso, creo que uno puede seleccionar bien los casos, absolutamente de acuerdo con los criterios actuales de la resección endoscópica y los criterios expandidos. Yo creo que en centros donde el endoscopista tenga buena destreza y lo puede hacer, me parece que es sumamente planteable, sobre todo en algunos pacientes que son de alto riesgo quirúrgico y que uno puede ofrecerle una resolución endoscópica de su patología sin someterlo al riesgo de la cirugía. Y como todos han comentado, en el peor de los casos, cuando la cirugía endoscópica no cumple los criterios de curación, que es lo más importante, uno todavía tiene la posibilidad de ir a la resección con una gastrectomía parcial o total según el caso. Perfecto, muchas gracias al panel. La siguiente pregunta también, bueno, agradezco las respuestas breves, precisas y por favor mantener el orden. Primero el doctor Chendes, luego el doctor Lanzarini, luego el doctor Crovari, luego el doctor Bute. ¿Qué pacientes se benefician de la esplenectomía? Partimos por el doctor Chendes. Solamente un grupo muy reducido de pacientes que tengan cáncer de la curvatura mayor, tercio superior, adherido al vaso. El resto no se justifica. Muchas gracias, doctor Chende. Doctor Lanzarini. Infiltración directa a ese nivel que comentó el profesor Chende, adenopatías a nivel de hilio esplénico evidente. Doctor Crovari. Absolutamente de acuerdo, o que tenga un PTI, pero nada. Doctor Bute. De acuerdo también, con adenopatía en el hilio esplénico, compromiso en la curvatura mayor. Cercana al vaso. Perfecto. Luego, ¿qué anastomosis ocupan ustedes en la gastrectomía total abierta? ¿Cuáles ocupan ustedes en la gastrectomía total laparoscópica? Y luego, las diferencias que hay en el stapler circular versus el lineal, considerando que en algunos casos se ha planteado que hay mayor tasa de estenosis en los staplers circulares. Partimos con el doctor Chendes. Ya, por vía abierta, hacemos solamente con stapler 25, como digo, hicimos una experiencia con stapler 21 circular, estenosis en 22% de los casos, y refuerzo a puntos separados de Biosyn 3.0 de la anastomosis. Por vía laparoscópica, el doctor Lanzarini tiene experiencia y no me corresponde a mí hablar de eso. Vía abierta, de acuerdo con el doctor Chende, vía laparoscópica. Nosotros tenemos una experiencia en un estudio prospectivo con 3 tipos de anastomosis distintas, anastomosis manual en doble plano, anastomosis circular y anastomosis con stapler lineal. La verdad que desde el punto de vista de la morbilidad son comparables. La anastomosis con stapler circular podrían tener algún riesgo mayor de estenosis. Yo le diría que una conclusión corta sería que en anastomosis que son más altas, cuando uno hace una esofagectomía distal, hacer una anastomosis manual es muy compleja, hacer una anastomosis lineal también, y el stapler circular puede ayudar con el dispositivo Orville, que el anestesista introduce vía faringoesofágica. Eso podría ayudar a traer el esófago a la cavidad abdominal y poder hacer una anastomosis. Por lo tanto, en anastomosis muy alta, creo que circular con Orville por vía laparoscópica sirve. Anastomosis manual es la curva de aprendizaje más larga, más compleja.
pero la verdad es que uno como cirujano duerme muy tranquilo, es una anastomosis que queda muy segura. Y la anastomosis lineal yo la recomendaría para los pacientes que uno logra un buen esófago intraabdominal, tiene una curva de aprendizaje que es más corta, es más simple desde el punto de vista técnico, por lo tanto yo creo que es una buena medida, sobre todo para los que están iniciándose en esófago y una anastomosis laparoscópica. De acuerdo, muy parecido. Nosotros usamos anastomosis circular 25 en gastrectomía total abierta, usamos anastomosis mecánica en gastrectomía subtotal abierta, y en laparoscópica usamos en gastrectomía subtotal usamos mecánica lineal, y en gastrectomía total usamos, como lo dije, anastomosis manual en 2 planos. Nosotros ocupamos estable circular número 25 con refuerzo con Prolen en gastrectomías totales abiertas. Yo no realizo gastrectomía laparoscópica, y en gastrectomías subtotales la reconstrucción depende de la situación del paciente, en algunas ocasiones Billroth 2 y en otras ocasiones en IDERU. Y también manual en gastrectomía subtotal. Perfecto, muchas gracias al panel. Luego, ¿qué pacientes en etapa 4 se beneficiarían de cirugía y qué cirugía les aplicarían? Partimos con el doctor Chendes. En etapa 4, depende. En general ya es una cirugía paliativa. No estamos hablando de terapia de conversión ni ninguna cosa. Vámonos al grano. Si hay obstrucción o si hay hemorragia, hay que resecar el estómago en lo que se pueda para aliviar, ¿no es cierto?, la sintomatología, para darle mejor calidad de vida. Básicamente, yo diría eso. Eso. Gracias, Sí. doctor Lazzarini. Sí, yo de acuerdo con cirugía paliativa en el caso de paliar, valga la redundancia, un síntoma, sea obstrucción, hemorragia, estamos de acuerdo. Y en cuanto a cirugía de conversión, el concepto básicamente es un paciente que es catalogado como etapa 4, pero que sin embargo es un paciente que puede ser oligometastásico, con, qué sé yo, una metástasis hepática pequeña, única, o que tenga una carcinomatosis peritoneal con un índice menor a 6, o sea que sea una carcinomatosis peritoneal menor, y que tiene, el concepto importante es que tiene una buena respuesta a quimioterapia. Si ese paciente tiene una buena respuesta a quimioterapia, existe la opción de realizar una cirugía R0, y eso en la actualidad por estudios que, bueno, no tienen la mejor evidencia, el mejor nivel de evidencia, pero han mostrado que esos pacientes tienen mejor sobrevida versus los pacientes que no van a cirugía. Por lo tanto, yo diría paciente oligometastásico que tiene respuesta a quimioterapia, se hace una resección R0 y eso aumenta la sobrevida. Sí, por mi parte, efectivamente yo lo dividiría en 2. Etapa 4, donde uno va a buscar una conversión con buena respuesta a quimioterapia hacia un subgrupo de pacientes. Y lo que nos vemos más enfrentados son pacientes con etapa 4 en que requieren una cirugía paliativa. Para nosotros son pacientes que tengan una sobrevida estimada mayor a 2 meses y que tengan un síntoma que podamos paliar con la cirugía, y esto es hemorragia u obstrucción, que son los más frecuentes. ¿Y qué es lo que hacemos? Si es hemorragia, ya discutimos que podía ser una radioterapia o una cirugía resectiva para tratar la hemorragia, y si es obstrucción, uno puede hacer una cirugía resectiva o una cirugía derivativa para permitir que el paciente se alimente. Nosotros también dividimos los pacientes en 2 grupos, aquellos que requieren cirugía paliativa. Tratamos de evitar la cirugía en la mayoría de los casos, solo en casos muy excepcionales, cuando la sobrevida es mayor a 3 meses, y cuando realmente la paliación de la operación va a ser una paliación. Hay muchos pacientes que pueden estar sangrando, que tienen carcinomatosis peritoneal, uno cree que por sacar el estómago se va a solucionar el problema, y finalmente el paciente tampoco puede tener un beneficio, está mucho tiempo hospitalizado
la cirugía no lo beneficia y es peor para el paciente. Y en pacientes que tienen enfermedad metastásica de bajo volumen, nosotros tenemos un protocolo fundamentalmente para metástasis hepática y metástasis peritoneales, en la cual, y retroperitoneales, en la cual los pacientes reciben quimioterapia neoadyuvante completa. Eso significa todos los ciclos de quimioterapia antes de la operación. Ocupamos FLOT, que es el esquema que mejor resultado ha tenido y que es el que ha demostrado beneficio, y aquellos pacientes que no progresan y tienen un bajo volumen son sometidos a resección, y los resultados que demuestra la literatura muestran que esta conducta puede mejorar la sobrevida de estos pacientes. Muchas gracias, doctor Bute. Bueno, vamos a hacer la última pregunta, pero ya no van a hacer a todos la misma pregunta. Vamos a hacer la última pregunta al profesor Chendes, la última pregunta al doctor Lanzarini, al doctor Crovari y al doctor Bute. Tras eso, el doctor García nos va a dar unas palabras finales y el doctor Alejandro Campos también nos va a dar unas palabras finales. Pregunta para el doctor Lanzarini. También precisa la respuesta, por favor. El rol de la fluorescencia en el cáncer gástrico. Bueno, es algo, ya entiendo por qué me lo preguntan a mí. Es algo que todavía está, digamos, en pañales, por así decirlo. Recién en estos últimos 2 años yo diría que están apareciendo algunas experiencias, principalmente en Oriente, Japón y Corea, ellos con esto del ganglio centinela que vienen trabajando ya hace ya una década, primero con colorante y radioisótopos, se dieron cuenta que, bueno, que la endocinina podía ser una ventaja y están haciendo estudios todavía de investigación en linfonodos centinela en cáncer gástrico. Eso es una cosa, y por otro lado, la fluorescencia puede ayudar bastante en todo lo que tiene que ser evaluación de perfusión de los tejidos, y ahí se ha visto varias ventajas en distintas especialidades, sobre todo en coloproctología, pero también en cirugía digestiva está mostrando hartas ventajas. Y mapeo linfático también existe la opción de realizar una navegación, digamos, una linfanectomía guiada, digamos, por la fluorescencia. Pero es algo todavía que está recién empezando y falta mucha investigación, pero si me preguntan a mí, yo soy convencido que es una herramienta más que entrega utilidad para tener una mejor visualización de las estructuras y tomar mejores decisiones en el intraoperatorio. Muchas gracias, doctor Lanzarini. Ahora el doctor Crovari. En tumores poco cohesivos, ¿con qué paciente usted partiría con cirugía antes de cualquier otro tratamiento? Doctor Crovari está en silencio. Me di cuenta. Ahí sí. Bueno, era todo lo que tenía que decir. No, en los pacientes poco cohesivos e indiferenciados, la verdad que no tenemos estudios de estos subgrupos que nos permitan tomar decisiones claras actualmente sobre el uso de neoadyuvancia o ir directo a la cirugía. ¿Qué es lo que pasa? Aparentemente, y esto en los distintos trabajos, lo que se ha visto es que los pacientes con clasificación OMS no cohesivo, pareciera ser que la respuesta a la quimioterapia preoperatoria no es tan buena, en primer lugar. Segundo, pareciera ser que la etapificación preoperatoria no es tan buena, y hay un porcentaje de pacientes que avanzan con su enfermedad mientras están con la quimioterapia. Ahora, no hay ningún estudio específico que agrupe a estos pacientes y que haya hecho algún prospectivo randomizado, sino que son estudios de subgrupos de estos pacientes. En la práctica, nosotros en la universidad optamos en general con pacientes con tumores poco cohesivos, mal diferenciados, o tenemos más, optamos más por el uso de la cirugía como primer approach más que la quimio preoperatoria. Y esto conversado con los oncólogos, porque básicamente nos hemos encontrado con que muchos de los pacientes progresan durante la quimio y muchos de los pacientes no responden tan bien a la quimio. Pero no tenemos evidencia sólida para contestar esa pregunta hoy en día, me parece a mí. Muchas gracias, doctor Crovari. Bueno, esta es la última pregunta para cerrar.
En cáncer distal, esta pregunta es al doctor Bute. En cáncer distal, ¿en qué pacientes hacemos gastrectomía subtotal, por supuesto? Pero ¿en qué pacientes elegimos la gastrectomía total versus la subtotal? Y lo otro, doctor Bute, por favor, le pido en breves palabras cómo maneja la filtración. Muñón duodenal que filtra, esófago y yeyul. Habitualmente tratamos de, si el cáncer es distal, tratamos de realizar una gastrectomía subtotal como norma y dejamos la gastrectomía total fundamentalmente para pacientes jóvenes que tienen tumores celular anillo de sello. Y en relación al manejo de la filtración, en realidad nuestra base de datos tenemos muy pocas filtraciones. Yo en los últimos 5 años tenía una filtración del esófago yeyunal y una filtración del muñón duodenal, y habitualmente lo hemos manejado con drenaje y aseo en caso necesario. Pero yo siempre dejo drenaje, un drenaje a cada lado, y eso ha permitido, la paciente que filtró de la anastomosis esófago-yeyunal fue una anastomosis intratorácica, multivisceral, que filtró al 7º día y que se manejó con drenaje. Muchas gracias, doctor Bute. Bueno, en honor al tiempo, y yo creo que habiendo concluido todas las preguntas relevantes respecto al tema, quiero dar por finalizado la primera sesión de nuestro curso. Este es un curso que esperamos sea un curso anual. El primer módulo contempla cirugía digestiva alta y cirugía vascular. Van a ser 12 clases, así que terminamos más o menos en agosto. Esperamos el próximo martes tener la misma cantidad de asistentes, ojalá más asistentes. Así que los invito a todos a continuar difundiendo el curso. Le damos las gracias al profesor Chéndez. La verdad es que su clase fue espectacular, abarcó todos los temas, fue aterrizada a los residentes, a los cirujanos generales, así que muchas gracias. Y muchas gracias también a nuestro panel, que fue bastante variado, bastante diverso. Tenemos al doctor Lanzarini del Hospital de la Chile, con amplia experiencia en la laparoscopía, ahora el verde de indocenina, el doctor Cloari de la Universidad Católica, el doctor Bute de la FALP. Como les digo, manténganse atentos respecto a las noticias, vamos a seguir actualizando, vamos a ir mandando afiches todas las semanas de las diferentes clases que vamos a ir haciendo y próximamente van a tener información del módulo 2. Las inscripciones las pueden hacer a través del mail educacioncontinua@socix.cl, directamente a través de la página de la Sociedad de Cirujanos y a través de la página o el portal web cirugiasanborja.cl. Le damos la palabra a nuestro presidente, el doctor Carlos García, quien va a dar unas palabras previas al cierre, y luego le damos la palabra a nuestro presidente del Departamento de Educación, el doctor Alejandro Campo. Yo me despido, les doy las gracias por su concurrencia y nos vemos la próxima semana. No solamente agradecer, doctor Chéndez, nuevamente, muchas gracias, siempre es un agrado tenerlo, escuchar sus conferencias. Enrique Lanzarini, muchas gracias también por tu participación. Fernando, Jean-Michel, ya tú sabes que somos conocidos y muchas gracias también por tu ayuda. Nuevamente invitarlos, mañana tenemos reunión de los capítulos regionales, 18:30, cáncer de páncreas, presenta el doctor Marcelo Barra, todos cordialmente invitados. Y por supuesto que sigamos con estos cursos para residentes. Vayan por favor haciendo sus comentarios para que también vayamos mejorando en la metodología de cómo mejorar en todos estos cursos. Muchas gracias nuevamente, doctor Chéndez, doctor Cloari, doctor Lanzarini, doctor Bute, y por supuesto Alejandro, Guillermo y Gabriel, que nos ayudaron en todo este curso. Muchas gracias. Bueno, bien cortito, lo mismo es darle gracias a profesor Chéndez, que es nuestro jefe oficial en el J. Tenemos hartos jefes, pero unos motores principales, al doctor Martínez y al doctor Sandoval, que han sido los promotores también de esta actividad, y por supuesto al doctor García y al doctor Jarufe, porque, bueno, por haber, me he mantenido en el cargo a cargo del Departamento de Educación de la Sociedad de Cirujanos, y lo que decía el doctor García hace poco, los días martes vamos a hacer estas reuniones para residentes a las 7:30, los miércoles está dirigida a los capítulos regionales, mañana, como dijo el doctor García, tenemos el tema de cáncer de páncreas, lo presenta el doctor Marcelo Barra del Hospital de Coquimbo, tenemos también hartos invitados de excelencia, al igual que hoy día, y estamos en 2 semanas más, vamos a partir con un curso para estudiantes de medicina de primero a séptimo, también la misma modalidad, otro día,
Y esto es básicamente una de las misiones que tiene la Sociedad de Cirujanos, que es difundir la enseñanza de la cirugía, tanto a nivel de pregrado como posgrado, y llegando a todos y participando todos, por supuesto. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia y participación. Buenas noches a todos, gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos.